Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer estos lindos llaveros de calamar. Si tú los deseas para vender o para regalar, son ideales ya que ocupan muy poco material y también son muy fáciles de realizar. De un ovillo de 100 gramos te pueden salir hasta 12 llaveritos. Y bien, vamos a comenzar con nuestros materiales. En esta ocasión estoy usando un hilo que tiene 60% de algodón y 40% de acrílico. Es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, así que uso un crochet número 2. También vas a necesitar ojitos de seguridad de 5 milímetros, un marcador, una aguja lanera, hilo de costura, napa o relleno acrílico. Acompáñame hasta el final del tutorial y si te gusta nuestro proyecto no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. Y bien, sin más que decir, empecemos. Vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierras el anillo mágico y ahora me toca la vuelta número 2 y la secuencia es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 9 puntos bajos en esta vuelta número 2. Ahora me toca tejer la vuelta número 3 y vamos a hacer un punto bajo, 1, luego un aumento, después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 3. Nos toca tejer la vuelta número 4 y vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta número 5 y voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Luego 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y en esta vuelta número 6 vamos a tejer 5 puntos bajos, un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir alrededor de toda esta vuelta número 6. 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 21 puntos bajos en esta vuelta número 6. Ahora nos toca tejer la vuelta número 7 y voy a hacer 3 puntos bajos,
1, 2, 3 y un aumento. Luego 6 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta número 8 vamos a hacer 11 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un aumento. Y vuelves a repetir 11 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 26 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 9. Retiras tu marcador y vas a contar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en el séptimo punto bajo, aquí vas a hacer el primer punto bajo de la vuelta número 9. En este punto vas a colocar tu marcador. Este sería el primer punto bajo de la vuelta número 9. Ahora, aquí en este lado vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Otra vez voy a contar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en el séptimo punto vuelvo a hacer un punto bajo. A ver. Otra vez. Ahora sí. Entonces, en este lado vuelvo a hacer los 7 puntos bajos. Ya voy 1. Este sería el segundo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total vas a tener 14 puntos bajos en esta vuelta número 9. Vamos a tejer la vuelta número 10 y la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 21 puntos bajos en esta vuelta número 10. Ahora vamos a tejer la vuelta número 11 y voy a hacer un punto bajo, luego un aumento, después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 28 puntos bajos en esta vuelta número 11. Y ahora en esta vuelta número 12 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 28 puntos bajos en esta vuelta número 12. Ahora nos toca tejer la vuelta número 13 y voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2,
3, un aumento. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 32 puntos bajos. Y en esta vuelta número 14 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 32 puntos bajos en esta vuelta número 14. Y en esta vuelta número 15 vamos a tejer 7 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 7 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos en esta vuelta número 15. Nos toca tejer la vuelta número 16 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 36 puntos bajos en esta vuelta número 16. Ahora me toca tejer la vuelta número 17 y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Luego 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 8 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos. Y ahora de la vuelta 18 hasta la vuelta 19 vas a hacer un punto bajo en cada punto bajo. Vamos a tejer la vuelta número 20 y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 35 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 21 y voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 5 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y antes de continuar con la siguiente vuelta, vas a colocar los ojitos entre la vuelta 18 y la vuelta 19, con una separación de 7 puntos bajos, contando los puntos donde vas a colocar los ojos. Bien, ya tengo colocado los ojitos. Ahora sí me toca la vuelta número 22 y voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, una disminución, luego 4 puntos bajos,
y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 25 puntos bajos en esta vuelta número 22. Ahora me toca tejer la vuelta número 23 y voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 3 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 23. Vamos a parar un momento porque vamos a rellenar el calamar, pero no rellenen la parte del triángulo, eso no se rellena. Bien, así es como me ha quedado. Recuerden que la parte del triángulo no tienen que rellenar. Ahora sí nos toca tejer la vuelta número 24 y voy a hacer un punto bajo, luego una disminución, a ver, ahora sí. Ahora 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 15 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 25 y voy a hacer un punto bajo, una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir alrededor de toda esta vuelta. En total vas a tener 10 puntos bajos. Y en esta vuelta número 26 vas a tejer 5 disminuciones. En total te van a quedar 5 puntos bajos. Cuando hayas terminado vas a cortar tu hebra, pero dejas una hebra de unos 15 o 10 centímetros. Con tu aguja lanera vamos a cerrar esta abertura. Vas a tomar solamente las hebras delanteras sin ajustar de esta manera, y cuando hayas terminado de tomar todas las hebras delanteras, ahora sí jalas muy suavemente y listo. Ahora vas a llevar por el centro y vas a ir a un costado aquí, porque con este mismo hilo vamos a cerrar esta pequeña abertura. Y así es como te tiene que quedar la parte de abajo. Ahora vas a tomar un punto de ambos lados para ir cerrando esta abertura. Uy, a ver, aquí se me hizo un nudo, así que voy a desatar este pequeño nudo y ya continuamos. Ahora sí, ya voy a cerrar esta abertura con unas 2 puntaditas, como pueden ver, y te vas al otro lado porque también vamos a cerrar esta abertura. Cuando hayas terminado de cerrar ambas aberturas, no vayas a cortar el hilo. Ahora sí, vas a llevar este hilo por la parte del anillo mágico, la parte de arriba, porque con el mismo hilo vamos a coser el ganchito de nuestro llavero. Vamos a bordar la ceja con nuestro hilo de costura. La distancia de la ceja al ojo es más o menos de una vuelta, así, y el largo de la ceja es de 3 puntos bajos. Aquí 1, 2, 3, bajas una vuelta, introduces tu aguja lanera y de esa manera vas a bordar la otra ceja. Miren, es súper fácil. Ahora con el mismo hilo te vas a ubicar entre ambos ojos porque le vamos a hacer una pequeña boquita.
Esta boquita tiene 3 puntos bajos. Es bien fácil. Se forma aquí como una U y eso sería todo. Ahora este hilo que nos sobra lo vas a llevar por la parte de aquí. Amarras el nudo y escondes. También le vamos a colocar un poquito de rosado en sus mejillas. Esto le da un aspecto aún más tierno. Tomas 3 puntos y das 2 vueltas. Aquí 1 y esta sería la segunda. Y así de la misma manera haces el otro lado. Ahora vamos a realizar los tentáculos y voy a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora vas a cerrar el anillo mágico y vas a tomar solamente la hebra delantera. A ver. Y vas a hacer un punto deslizado. Luego 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a hacer un punto bajo. Y así hasta llegar al final, un punto bajo en cada cadena. Una vez que hayas terminado, en el siguiente punto, tomando la hebra delantera, haces un punto deslizado. Entonces, de esta manera, así como hiciste esta tira, harás 3 tiras de la misma manera. Cuando hayas terminado, ahora vas a tejer 20 cadenas. Una vez que hayas terminado, vas a retroceder hasta la tercera cadena. 1, 2 y 3. Aquí vas a hacer un punto alto. En total vas a hacer 4 puntos altos. Aquí voy. 2. 3. Y 4 puntos altos. Ahora, en la siguiente cadena vas a hacer un punto deslizado. Miren, así te va a quedar. Y continúas haciendo puntos deslizados en cada cadena, así hasta llegar al final. Una vez que hayas terminado, en el siguiente punto, tomando la hebra delantera, haces un punto deslizado. Vamos a volver a repetir. Hacemos 15 cadenas. Te saltas la primera cadena. En la siguiente cadena empiezas a tejer un punto bajo en cada cadena, así hasta el final. Y así como hiciste esta tira de 15 cadenas, en total vas a hacer 3 tiras de 15 cadenas. Si te das cuenta, estamos repitiendo el mismo procedimiento
con el que empezamos. Ahora vamos a hacer esta tira una vez más. Y cuando hayas terminado las 3 tiras, vuelves a hacer 20 cadenas. Después que hayas tejido las 20 cadenas, retrocedes hasta la tercera cadena y vamos a tejer el primer punto alto, 1, 2, 3 y 4 puntos altos. En la siguiente cadena vas a empezar a tejer puntos deslizados en cada cadena, así hasta llegar al final. Cuando termines, cortas la hebra, pero dejas un pedacito de unos 8 o 9 centímetros. Y así es como te va a quedar. Ahora, esta es la parte del revés y esta es la parte del derecho. Aquí colocas en el anillo mágico un alfiler y también lo introduces aquí en el anillo mágico del cuerpo, de esta manera. Los tentáculos más largos te tienen que quedar a ambos lados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y vas a empezar a coser ambas piezas. Cuando termines de unir ambas piezas, este hilo lo llevas por la parte de arriba, en la parte de atrás, pero no cortes aún el hilo. Cuando hayas terminado de coser, ahora sí vamos a colocar el gancho aquí en la parte de arriba. Con tu aguja lanera vamos a empezar a coser. Le das unas 4 o 5 puntaditas para que esté bien seguro. Y cuando termines de coser el gancho a nuestro llavero, vas a llevar este hilo por la parte de atrás donde está el otro hilo que dejamos. Aquí en este punto vas a amarrar unas 4 o 3 veces, cortas y escondes el nudo. Y de esta manera hemos llegado al final de este rápido y fácil proyecto. Déjame tus comentarios qué te ha parecido el tutorial. También quiero agradecer a todos nuestros suscriptores que siempre están pendientes de cada video que subimos. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.